Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El autor del libro de Hebreos tiene que hacer un alto a la exposición acerca de una doctrina fundamental como es el sacerdocio de Cristo. Y tiene que hacer un alto porque sus oyentes, por haber descuidado su vida espiritual, se han convertido en personas tardas para oír. Así es que eso dificulta la enseñanza. Vimos lo que el autor trata de hacer en capítulo 5, los versos del 11 al 14. Y ahí mostró cómo la inmadurez espiritual llega a ser una barrera en la vida de estos creyentes que les llegaron a impedir el hecho de que el autor continúe con la enseñanza de el sacerdocio de Cristo. Se va a tomar no solo esos pocos versículos al final del capítulo 5, sino va a tomar todo el capítulo 6 para continuar con este problema de la inmadurez espiritual. En capítulo 5, versos 11 al 14, describió el problema. El problema es que sus oyentes tienen rasgos característicos de una persona inmadura espiritualmente. Ahora va a ocupar todo el capítulo 6 para mostrarles tres acciones específicas, tres acciones concretas que estos creyentes deben hacer para llegar a madurar espiritualmente. Hoy vamos a ver una de esos tres pasos que ellos debían dar y que nosotros debemos dar si es nuestro objetivo crecer en madurez. El versículo 1 dice, por tanto, es decir, ya que son inmaduros espiritualmente, esto hay que hacer. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas ni de la fe en Dios. Vamos adelante. Ese es un verbo imperativo, es decir, ese llamado a la madurez espiritual no es una recomendación de parte del autor, es una orden de Dios. Si nosotros somos inmaduros espiritualmente y no estamos dispuestos a madurar espiritualmente, estamos en desobediencia a Dios, porque Dios establece el mandamiento de que todo cristiano debe avanzar en su madurez, avanzar en su perfección. La palabra perfección no comunica la idea de que usted y yo en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a no tener problemas con el pecado. Eso no va a ser así. Mientras estemos aquí en esta vida, mientras estemos en este cuerpo y con esta naturaleza pecaminosa, tendremos que batallar permanentemente con el pecado. La palabra perfección comunica madurez. El objetivo de Dios es que todos nosotros
tomemos la decisión de madurar espiritualmente. Hermano, esto es un mandamiento. Esto no es una opción, no es una sugerencia, no es una recomendación. Esto es un mandamiento. Si nosotros no decidimos madurar espiritualmente, nosotros nos quedaremos estancados o en un retroceso espiritual. Ahora, un detalle, una de las joyas de la palabra de Dios. Este verbo, vamos adelante, está en voz pasiva. Eso significa que un agente externo a estos creyentes produce la madurez. Cuando nosotros llegamos a leer Primera a Corintios 3:7, nos damos cuenta que el crecimiento lo da Dios. Así es que, para que se produzca el crecimiento en la vida del creyente, el creyente necesita entender que el único que puede producir crecimiento es Dios, es algo que solo Él lo hace. Es un mandamiento porque la parte que nos corresponde a nosotros es mantenernos saludables del pecado, saludables de la enfermedad llamada pecado, y necesitamos estar bien alimentados. Observa lo que buenos padres hacen con sus hijos, con sus pequeñitos, con sus recién nacidos para que ellos crezcan. Los padres tienen que preocuparse porque estén sanos y tienen que preocuparse porque coman lo que tienen que comer. Y cuando se cumple esos dos requisitos, alimentación y estar sanos, el bebé automáticamente crece. Así es que la parte que nos corresponde en el crecimiento espiritual es nosotros mantenernos sanos, alejados del pecado, vivir vidas de santidad y no pensar que podemos alimentarnos, que nuestra única comida puede ser la comida del día domingo, cuando el pastor predica la palabra. No funciona así. En la parte física, usted come todos los días. No importa la crisis, usted come todos los días y no come una sola vez, come tres veces al día, y algunos 4 y algunos 5 y algunos no paran de comer. No hay crecimiento si no hay alimentación diaria y saludable. Necesito mantenerme sano, alejado del pecado, y necesito alimentarme continuamente de la palabra de Dios. Y cuando hago eso, Dios produce el milagro de crecimiento espiritual en mi vida. Yo decido mantenerme sano y mantenerme alimentándome cada día, y Dios produce el milagro de madurez espiritual. Observe que en este texto hay 2 mandamientos más. El verso 1 empieza con uno de ellos. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, para poder ir adelante a la perfección, para poder madurar espiritualmente, lo que yo necesito hacer primerito es dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Debo dejar las niñerías. Debo dejar el biberón. Debo dejar el chupón. Porque mientras no deje eso, no voy a crecer espiritualmente. Mientras no saque de mi vida aquellas cosas que son típicas de la niñez, de la infancia, no voy a poder madurar. Quiero confesarle algo. Vero y yo fracasamos
tratando de quitar el pañal a nuestro hijo Ian. Mamás grandes nos decían, haga esto. La abuela nos decía, haga esto. El YouTube nos decía esto y nosotros intentamos todo y pasaron los meses y no podíamos quitar el pañal a Ian. Y la verdad es que no pudimos. Así es que cuando le metimos a la guardería nos dijo, no se preocupe, traiga doble mudada, traiga pañales, en 15 días nosotros solucionamos el problema. No se demoraron 15 días, en 3 días el niño ya no usaba pañal. Imagina a Ian de casi 21 años todavía con pañal, si fuera por nosotros, padres que no tuvimos la capacidad, la habilidad de enseñarle eso, tremendo. Se estanca, se retrasa el proceso de crecimiento normal y regular si los papás no pueden quitar el pañal a su hijo. Así es que para nosotros madurar espiritualmente, necesitamos dejar aquellas cosas, aquellos hábitos, aquellas actividades, aquellas cosas que son propias de la niñez espiritual. Cuando somos niños espirituales, hay cierto comportamiento y ciertas cosas y ciertas rabietas y el biberón y el tetero y eso es normal. Pero si queremos progresar en nuestra vida espiritual, debemos darnos cuenta que se necesita dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, y para que esto sea importante lo vuelve a decir con otras palabras, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, y va a listar 6 doctrinas fundamentales. Si no dejas las niñerías, no puedes madurar espiritualmente, no puedes. El requisito previo para madurar espiritualmente es dejar. ¿Qué se necesita dejar? ¿Qué necesita el recién nacido espiritual? ¿Qué necesita en su vida? 6 cosas fundamentales, pero que después de que llega a integrar esas 6 doctrinas fundamentales, ya no requiere eso. Lo tienes en la pantalla. 2 doctrinas, arrepentimiento y fe. Tienes todos los versículos allí. Arrepentimiento y fe. Y esto tiene que ver con nuestra vida pasada, con nuestra relación con Dios, cómo nosotros llegamos a ser salvos. Luego, nuestra vida presente. Se va a hablar en el texto de 2 doctrinas, la doctrina de los bautismos y la doctrina de la imposición de manos, y vas a darte cuenta que estas 2 doctrinas tienen que ver con nuestra vida presente y tienen que ver con nuestra relación con la iglesia. Y luego, nuestra relación con la vida futura, se nos va a hablar de 2 doctrinas, resurrección y el juicio eterno. ¿Sí? Desarrollemos. Observa verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Observa, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué necesita el recién nacido? El recién nacido necesita darse cuenta que para que él haya llegado a ser salvo, para que él haya llegado a ser un hijo de Dios, él necesitó arrepentirse. El concepto de arrepentirse no es llorar, no es tener remordimiento. El concepto bíblico de arrepentimiento es caminar hacia un lado, darme cuenta que estoy yendo mal, detenerme, girar 180 grados y empezar a caminar en dirección opuesta. Esa es la definición de arrepentimiento en la Biblia. Detalle importante. El arrepentimiento no es la contribución humana para llegar a ser salvo. Concepto esencial. El arrepentimiento no es
la contribución humana para llegar a ser salvo. Y a veces hay gente que lo cree. Yo necesito. Es mi decisión. Yo necesito arrepentirme porque cuando yo me arrepiento, entonces puedo aceptar a Cristo y ser salvo. ¿Qué dice la Biblia? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La Biblia dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es algo que Dios da cuando nosotros hemos sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para salvación. Ese día que tú creíste en Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo hizo una obra en tu vida, en tu voluntad, en tu corazón, te sensibilizó, te mostró que era grave tu pecado y te otorgó el don del arrepentimiento y por eso pudimos pedir perdón a Dios. ¿Entiendes esta doctrina del arrepentimiento? Luego, esta doctrina no va separada de la doctrina de fe en Dios. La fe es un don de Dios. Efesios 2, 8, 9, el versículo clásico que lo memorizamos. La fe es el medio, la fe es don de Dios para nosotros llegar a ser salvos. La fe no es el aporte humano que nosotros hacemos para salvarnos. La fe no es del ser humano. La fe en Dios, la fe bíblica, no es el aporte del ser humano para ser salvo. La fe viene del autor y consumador de la fe, que según Hebreos es Jesucristo. Y cuando nosotros ese día que recibimos a Cristo, la obra del Espíritu Santo nos hizo escuchar el Evangelio y ese Evangelio generó en nosotros la suficiente fe para poder recibir, para poder aceptar a Cristo como Salvador, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina de la fe. Nosotros necesitamos, el bebé espiritual necesita entender claramente cómo llegó a Cristo, cómo a través del arrepentimiento y de la fe, dones de Dios dados a nosotros para poder creer en Cristo. Así recibimos a Cristo, así nos convertimos en hijos de Dios. Es por gracia, es un acto unilateral de Dios. Nosotros no hacemos nada, nosotros no buscamos a Dios, ni uno de nosotros, si no es por la intervención del Espíritu Santo en nosotros, nosotros nunca seríamos salvos. Él obra en nuestra vida y nos muestra nuestra necesidad de pecado. Nosotros necesitamos entender cómo fuimos salvos por la gracia de Dios. Él nos dio el arrepentimiento, Él nos dio la fe y dándonos eso pudimos ser salvos, pudimos transformarnos en hijos de Dios. Debemos recordar estas dos doctrinas y no parar de agradecer y de glorificar a Dios por su misericordia, por su gracia, por su amor, cuando Él nos hizo hijos suyos. El primer paso para madurar es conocimiento de la palabra de Dios. La palabra conocimiento en la Biblia no hace referencia únicamente a información que nosotros depositamos en nuestra cabeza. Si solo hay información bíblica depositada en nuestra cabeza, si solo hay eso, eso nos enorgullece. Somos orgullosos de todo lo que sabemos, de toda la teología que está en nuestra mente.
La palabra conocimiento en la Biblia es usada para referirse a la información colocada en nuestra mente que va a llegar a transformar nuestra manera de vivir. El primer paso para madurar es tener el conocimiento bíblico que va a afectar nuestro diario vivir. Si no damos ese paso, conocimiento bíblico aplicado a nuestra vida, no llegaremos a madurar. Dos doctrinas. Debo tener ese conocimiento. ¿Tú sabes acerca del arrepentimiento y de la fe? ¿Estas dos doctrinas fueron nuevas para ti en este momento? ¿O tú las estás recibiendo como algo que estás recordando? Sí, ya sabía esto, ya sé que es el arrepentimiento, ya sé que es la fe, es un buen tiempo para recordar estas dos doctrinas. ¿Estás recordando o estás aprendiendo? Si estás aprendiendo, estás en esa situación de ser un bebé espiritual. Tú y yo debemos tomar estas dos doctrinas y vivir de acuerdo a eso. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita ese familiar, ese amigo que no tiene de Cristo? Que tú le comuniques que la única solución y esperanza en su vida es arrepentirse y depositar su fe en Cristo. Conocimiento aplicado a la vida, no conocimiento que se guarde en la cabeza, conocimiento aplicado, tomar esto y observar la urgencia que nosotros debemos tener por hablar de Cristo a otras personas, porque si ellos no se arrepienten y no ponen la fe en la persona de Cristo, ellos van a ir a un lago de fuego y azufre. Debo tomar este conocimiento fundamental, integrarlo a mi vida y ser una persona que comunica el Evangelio como un estilo de vida. El texto dice, verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. El detalle significativo es que dice de la doctrina de bautismos. Está en plural. No dice de bautismo, dice de bautismos, más de uno. Y cuando nosotros revisamos la Biblia y observamos si hay más de un bautismo, por supuesto que lo hay. Hay un bautismo con el Espíritu Santo y hay un bautismo en agua. Ese bautismo con el Espíritu Santo, el texto la cita que tienes allí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Salvador, en ese instante hay muchas cosas que ocurrieron. Después, con el tiempo y con el estudio, vamos entendiendo que nosotros recibimos más que salvación en ese momento. En ese momento de decisión, cuando recibimos a Cristo, nosotros experimentamos el hecho de que Jesucristo nos bautizó con el Espíritu Santo. La ilustración que Pablo utiliza aquí es la ilustración del cuerpo humano. El cuerpo humano, la cabeza es Cristo y todo el resto del cuerpo, todo el resto de órganos y de miembros que tenemos en el cuerpo humano, somos cada uno de nosotros. Tú eres el hígado, otro es el riñón, otro es el brazo, otro es el corazón y cada uno de nosotros ocupamos un lugar y una función en el cuerpo. Pero ¿sabes un detalle? El único requisito para que suceda esto es aceptar a Jesús. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros ahora somos parte
del cuerpo de Cristo. Una referencia a la iglesia universal, la iglesia que está compuesta por cada persona que recibe a Cristo, independientemente de la iglesia a la que asista. Tú y yo, cualquier creyente, cualquier persona que recibe a Cristo, está unida a Él. La vida perfecta, la vida eterna de Cristo fluye a través de nosotros porque nosotros orgánicamente formamos parte de su cuerpo. ¿Cuál concepto comunica esta doctrina? Esta doctrina comunica que somos parte de la Iglesia universal. Pero la Biblia habla también, allí en Hechos 8, de el bautismo en agua. Y cuando el creyente se bautiza en agua, desde ese instante forma parte de una iglesia local. Observas, iglesia universal, iglesia local. Dios nos está viendo como grupo porque aunque hago cosas de manera individual que contribuyen a mi crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual sucede en comunidad. Si nosotros somos el cuerpo, si tú eres el brazo en el cuerpo de Cristo y no tienes y no te mueves por un año, ¿qué sucedería con nuestro brazo si lo amarramos y no lo movemos durante un año? Aquí hay varios lectores. No sirve el brazo. No solo se daña, sino que daña al cuerpo. Así es que necesitamos ver el crecimiento espiritual a nivel de grupo. Lo que tú haces afecta, lo que tú haces daña al cuerpo, lo que tú haces beneficia al cuerpo. Así es que somos personas de comunidad y necesitamos ser muy responsables de nuestro estilo de vida porque formamos parte de una familia y lo que hacemos afecta o bendice a otros. No estamos solos. Y la imagen del cuerpo y de la iglesia universal o de la iglesia local comunica ese concepto. Habla de imposición de manos. Cuando tomas la frase imposición de manos y ves toda la enseñanza que existe en la Biblia acerca de esto, un tema poco conocido, poco predicado, poco enseñado, te vas a dar cuenta que los apóstoles impusieron sus manos en un grupo de hombres en Hechos 6:6 para que ellos cumplan una función de servicio. Vas a observar que la imposición de manos fue hecha a un hombre llamado Pablo y Bernabé allí en Hechos 13 para enviarles como misioneros. Vas a observar que Jesucristo en una de sus sanidades allí en Marcos 7:32 impuso las manos sobre la persona que estaba enferma y le otorgó sanidad. Vas a observar que cuando Jesucristo quiso bendecir a los niños allí en Mateo 19:13, les impuso las manos a esos niños y les otorgó bendición. Vas a observar que cuando un grupo de samaritanos quería recibir a Cristo, allí en Hechos 8:17 y en capítulo 19, verso 6, los apóstoles le pusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos. Vas a observar el hecho de que Timoteo, para realizar una obra de servicio, se le impuso las manos para que él haga un trabajo allá en Éfeso. En Hechos 19, para que el apóstol Pablo llegara a recibir a Cristo, llegara a recibir el Espíritu Santo, Ananías impuso sus manos y Pablo desapareció su ceguera y el Espíritu Santo vino sobre él.
¿Observas lo que comunica imposición de manos? Otra vez nos lleva a pensar en que somos parte de un cuerpo. Eso es lo que comunican estas dos doctrinas. Los bautismos en Espíritu Santo, en agua y la imposición de manos comunican una sola verdad. Nosotros formamos parte de una comunidad. Nosotros somos parte de una iglesia. Aquellos creyentes que dan poca importancia a la iglesia, aquellos creyentes que pueden tomar una decisión, ok, reunión familiar o iglesia, reunión familiar, pues no hay duda de eso. Aquellos que no tienen desarrollado ese hábito, la iglesia es algo esencial en mi vida, debo estar allí presencialmente y no solo conectado desde la comodidad de mi casa, debo asistir y debo relacionarme con otros hermanos. El cuerpo crece cuando cada uno de los miembros que conforma ese cuerpo se mueve, hace ejercicio, hace la actividad que debe hacer. Eso contribuye al beneficio del cuerpo. La iglesia debe ser una prioridad en la vida del creyente. Vivimos en comunidad, somos parte de una comunidad y estas dos doctrinas comunican esa verdad. ¿Sabías acerca de estas dos doctrinas fundamentales? ¿Sabías del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo en agua y de la imposición de manos? Como bebé espiritual, son dos doctrinas fundamentales. Son dos cosas que nosotros debemos saber y debe afectar nuestra forma de vivir. ¿Cómo usamos los bautismos y la imposición de manos como conceptos que los aplicamos a nuestra vida diaria? La iglesia debe ser prioridad en tu vida. Si no lo es, intelectualmente puedes comprender los conceptos. Si no estás sirviendo en una iglesia, si no estás conectado con la actividad del cuerpo del resto, puedes saberlo intelectualmente, todavía no conoces como deberías conocer estas dos doctrinas. Las dos últimas doctrinas fundamentales de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La resurrección de los muertos para el judío no era una doctrina nueva. Isaías 26:19, Daniel 12:2 son lugares donde ya se habla en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo va a desarrollar y va a ampliar esta doctrina. Y en Primera a Corintios capítulo 15, los 58 versículos que forman Primera a Corintios 15, se desarrolla de manera exhaustiva la doctrina de la resurrección. Si quieres saber cómo será nuestro cuerpo cuando seamos resucitados, si quieres saber el orden en el que vamos a ser resucitados, si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes inquietudes en cuanto a la resurrección, lee y estudia con cuidado Primera a Corintios 15, porque es un capítulo de 58 versículos donde de manera exhaustiva se nos enseña acerca de la resurrección. Te leo unos pocos versículos de ese capítulo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
La doctrina fundamental de la Biblia es la resurrección. Si no existe resurrección, Cristo no resucitó. Hermano, estamos reunidos aquí perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, todavía estamos en vuestros pecados, no somos salvos. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. La Biblia enseña que Dios va a resucitar a toda la humanidad. Ni uno solo va a ser excluido. Toda la gente va a resucitar. Un grupo va a resucitar para pasar la eternidad con Dios. Y otro grupo va a resucitar para pasar la eternidad en un lago de fuego y azufre. ¿Observas la doctrina de la resurrección? Este concepto, este evento que para nosotros todavía está en el futuro, debemos conocerlo, debemos entender que vamos a ser resucitados y ese concepto debe afectar nuestra vida presente. Cuando estamos luchando con cosas, con dificultades, con cosas complicadas en nuestra vida, debemos recordar que esta vida no es todo lo que tenemos. Tenemos la esperanza de la resurrección. Cuando estamos afligidos por cosas en esta vida, cuando perdemos la perspectiva, debemos recordar que aquí no termina todo. Un día, por la gracia de Dios, nosotros los creyentes vamos a ser resucitados. Comprender la doctrina de la resurrección nos debe llevar a pensar el hecho de que todos vamos a resucitar, estamos incluidos allí y eso debe afectar nuestro diario vivir. El que tiene esta esperanza, dirá Pedro, se purifica a sí mismo. El que sabe que aquí en esta vida no termina todo, vive de manera santa. ¿Observas? Conozco la resurrección y la aplico a mi vida, es decir, vivo de manera santa. Luego, habla del juicio eterno. El juicio de Dios está determinado para incrédulos y está determinado para creyentes. Para incrédulos, en esa cita de la pantalla, dice: y vi un gran trono blanco, así se llama el juicio para los incrédulos, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquella persona que no recibió la gracia de Dios, que pensó que sus obras eran suficientes, son juzgados por Dios de acuerdo a sus obras. Y las obras no alcanzan. Y el no estar inscrito en el libro de la vida lleva a la persona a ser lanzada a un lago de fuego. Ese es el juicio para el incrédulo. Ese es el destino final para aquella persona que no conoce de Cristo. No importa cuánto esfuerzo ponga, no importa la religión que tenga. Si no ha recibido a Cristo, instante donde se inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, pasará
una eternidad en un lago de fuego. ¿Quién que conoces va a experimentar eso? ¿Qué familiar tuyo? ¿Qué amigo? ¿Qué conocido? Sabes que esa va a ser su realidad. Yo debo entender el concepto del juicio eterno sobre el incrédulo. Y ese entendimiento intelectual me debe llevar a aplicar esta doctrina a mi vida y ser muy diligente a la hora de compartir el Evangelio. Porque si esa persona que tú conoces, parte de este mundo sin Cristo, no importa qué tan bueno parezca, irá a un lago de fuego y azufre. El juicio también es para el creyente. No para determinar dónde pasará su eternidad, porque el creyente que obviamente ha recibido a Cristo, por la gracia de Dios, pasará su eternidad con Dios. Pero hay un juicio que se llama en la Biblia el tribunal de Cristo. Y la cita que tienes ahí en la pantalla dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En ese tribunal de Cristo participaremos todos los creyentes sin excepción, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Ese juicio no es para determinar quién es salvo y quién no, porque los únicos que participarán de ese juicio son creyentes. En ese juicio lo que se va a evaluar es cómo hemos vivido desde ese instante en que recibimos a Cristo. Resultado de esa evaluación, habrá creyentes que reciban recompensas, reciban coronas. Habrá otros creyentes que por su estilo de vida lleguen a perder esas coronas. Es un juicio para premiar. Es un juicio para dar coronas. No son logros, no son coronas que tienen el objetivo de que nosotros podamos enorgullecernos. La Biblia enseña que esas coronas que hemos ganado por vivir de manera correcta en esta vida, por vivir de manera santa en esta vida, serán puestas esas coronas a los pies del Cordero para que Él reciba alabanza y gloria. La forma en la que vives, creyente, cuenta. Todos los creyentes van a estar en el cielo. La vida de cada creyente no va a ser exactamente igual allí. Cada uno tendrá una distinta capacidad para adorar a Dios, determinada por las coronas que reciba, determinada por la forma en la que vivió desde que conoció a Cristo. El tribunal de Cristo, ese juicio de premiación para nosotros los creyentes, debemos entenderlo y debe afectar nuestra forma de vivir. Debemos vivir de manera distinta porque es un privilegio poder ganar coronas, porque no es para nuestra gloria, es para al final de los tiempos depositarlo a los pies del Cordero y que Él reciba gloria, reciba alabanza. ¿Qué debes enseñar a un recién convertido
a un creyente nuevo en la fe. Aquí está. El creyente nuevo en la fe debe saber estas 6 doctrinas fundamentales. Debe conocer esto. Creyente, ha pasado los años y tú no sabías esto. ¿Tú no conocías estas 6 doctrinas fundamentales? Y cuando digo conocer, no digo entender, digo a más de entender, vivir a la luz de estas 6 doctrinas. Cuando un creyente entiende estas 6 doctrinas y vive de acuerdo a estas 6 doctrinas, ha dado el primer paso para crecer espiritualmente. El primer paso es conocer, entender y aplicar. ¿Has dado ese paso en tu vida cristiana? ¿Has dado este paso? Si no lo has dado, puedes entender por qué estás estancado. Todos debemos decidir hoy. Ok, no entiendo esto. Ok, anda donde tu discipulador y dile, ¿sabe qué? Explíqueme. No entiendo esto. Necesito que me vuelva a explicar acerca del juicio eterno, necesito que me vuelva a explicar acerca de la resurrección. Y discipuladores deben estar listos y deben estar preparados para que sus discípulos en estas semanas vayan donde ustedes y les pregunten. Porque estos son las doctrinas fundamentales. Esto es el cimiento para construir todas las paredes y el techo y las ventanas. Esto es la base. Si esta base no está entendida y no está integrada a nuestra forma de vivir, no importa qué tan bonitas son las paredes, el edificio se va a caer. Este es el fundamento. Y cuando el fundamento es entendido y es aplicado a la vida, entonces y solo entonces podemos avanzar a la perfección, avanzar al crecimiento espiritual. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la riqueza que hay en ella. Señor, estamos delante de ti. Tú sabes cómo está nuestra vida. A ti no podemos engañarte. Ante ti no podemos aparentar. Padre, yo ruego por aquellos creyentes que a la luz de este mensaje se dan cuenta que todavía son bebés espirituales. Te ruego, Señor, que vayan a tu palabra, que la estudien con detenimiento y que estas 6 doctrinas fundamentales sean comprendidas y luego aplicadas a la vida diaria. Padre, te ruego por aquellos creyentes
que al escuchar el mensaje se dieron cuenta, yo sí entiendo eso, comprendo estas doctrinas. Y no solo las comprendo, sino estoy viviendo a la luz de estos conceptos. Te ruego por esos creyentes que tú continúes ayudándoles en su crecimiento espiritual. Padre, todos necesitamos crecer. Ayúdanos a dar este primer paso. Conocimiento de tu palabra, conocimiento aplicado a la vida diaria. Gracias por lo que nos enseñas. Ayúdanos a darnos cuenta de que no podemos vivir en una situación de inmadurez. Nos atasca, nos impide ser lo que tú quieres que seamos. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano al frente, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para las personas que nos visitan, gracias por permitirnos orar por ustedes. Quisiéramos ofrecerles algo más. Si usted desea, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás mantienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Si desea hacerlo, venga, con toda confianza, denos la oportunidad de hablar un ratito con él. Padre Celestial, gracias por las personas que nos visitan. Señor, en este momento que van a escuchar el Evangelio, si todavía no te conocen como Salvador, yo ruego que hoy se envíe salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Algunos te conocemos hace muchos años. Y por no dar importancia a la madurez espiritual, nos atascamos. Dejamos de crecer. Nos comportamos como bebés. Ayúdanos a dar este primer paso. Conocer estas verdades, estas 6 verdades fundamentales y aplicarlas a nuestra vida. Yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios ha sido bueno, bueno es Dios.